¿Has sentido alguna vez que la vida debería ser más fácil? ¿Que el propósito de vivir es simplemente ser feliz y evitar el sufrimiento? Esta es una idea común, pero Carl Jung tenía una visión completamente diferente. Jung creía que la vida no está aquí para hacernos felices, sino para hacernos completos. Según él, la verdadera evolución del ser humano no se alcanza a través de una vida cómoda y libre de problemas, sino enfrentándonos a nuestras sombras, navegando a través del caos y aprendiendo de nuestro propio sufrimiento. En este video exploraremos por qué, según Carl Jung, la felicidad no es el objetivo final de la vida y cómo aceptar el sufrimiento puede conducirnos a un crecimiento profundo y duradero. Vivimos en una era en la que la búsqueda de la felicidad se ha convertido en una obsesión. Desde la infancia nos enseñan que ser feliz es el objetivo más alto que debemos alcanzar. Nos rodean mensajes que glorifican la idea de que una vida exitosa es una vida llena de momentos felices, de placeres constantes y de logros sin fin. Las redes sociales, por ejemplo, han exacerbado esta ilusión, mostrando solo los aspectos más brillantes de la vida de las personas. Es común ver imágenes de vacaciones perfectas, familias sonrientes y éxitos profesionales, creando la falsa creencia de que la vida de los demás es mejor porque es más feliz. Pero Carl Jung tenía una visión completamente diferente de la vida y del significado de la felicidad. Para él, la felicidad es, en muchos casos, una ilusión que puede distraernos del verdadero propósito de nuestra existencia, el crecimiento psicológico y la individuación. Mientras estamos atrapados en la búsqueda de una felicidad superficial, ignoramos aspectos más profundos de nosotros mismos que necesitan ser enfrentados y comprendidos. Jung creía que el sufrimiento, el conflicto y el dolor son partes inevitables y necesarias del proceso de crecimiento. En lugar de ser vistos como obstáculos a la felicidad, estos momentos de dificultad deben ser abrazados como oportunidades para aprender más sobre quiénes somos realmente. La individuación, un término central en la teoría de Jung, se refiere al proceso de convertirse en uno mismo, en integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas las que preferimos ignorar o reprimir. Este proceso, según Jung, no tiene como objetivo la felicidad en un sentido tradicional, sino la totalidad. Ser completos significa integrar tanto lo bueno como lo malo dentro de nosotros, abrazar nuestras luces y sombras. La felicidad, en este sentido, no es un estado continuo o final, sino un subproducto que puede surgir cuando nos acercamos a la verdadera autenticidad. Este enfoque desafía una de las creencias más comunes de la sociedad moderna, que la vida está aquí para ser disfrutada sin interrupciones. Jung, sin embargo, nos advierte que esta es una creencia limitante. Al perseguir la felicidad sin descanso, a menudo nos encontramos con un vacío interior. No importa cuántas experiencias agradables vivamos, siempre nos falta algo. Ese algo es lo que Jung llama la individuación, la búsqueda de la totalidad y el autoconocimiento. Solo al enfrentarnos a nuestras partes más oscuras y al integrar nuestras sombras, podemos encontrar una forma más auténtica de paz interior. Esta paz no es la felicidad en un sentido superficial, sino un estado de aceptación profunda y autocomprensión. Este proceso no es fácil ni rápido. Involucra atravesar momentos de dolor, reconocer fallas y aceptar la vulnerabilidad. Pero, al final, es un camino que nos lleva mucho más allá de la simple búsqueda de la felicidad. Nos lleva a la libertad de ser quienes realmente somos, sin la necesidad constante de demostrar que nuestra vida es perfecta o feliz todo el tiempo. Uno de los conceptos más importantes y revolucionarios que desarrolló Carl Jung es el de la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de nuestra personalidad que preferimos no ver, que reprimimos o negamos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Puede incluir impulsos agresivos, deseos reprimidos, miedos profundos o comportamientos que consideramos inaceptables. En lugar de enfrentarnos a estos aspectos incómodos, los empujamos hacia el inconsciente, donde permanecen ocultos, pero no desaparecen. La sombra no es necesariamente mala en sí misma, pero al ser ignorada o reprimida, toma un poder significativo sobre nuestras vidas. Cuanto más negamos su existencia,
más influyente se vuelve en nuestras acciones, pensamientos y emociones. Jung observó que, cuando no somos conscientes de nuestra sombra, tendemos a proyectarla en los demás. Por ejemplo, si una persona niega su propia agresividad, podría ver a otros como personas excesivamente agresivas o violentas, reaccionando de manera exagerada a comportamientos que en realidad están reflejando algo propio. Esta proyección no solo distorsiona nuestra percepción de los demás, sino que también puede afectar profundamente nuestras relaciones. Cuando proyectamos nuestras sombras en otros, los vemos a través de una lente deformada. Este proceso puede generar conflictos innecesarios, ya que culpamos a los demás de defectos que en realidad son parte de nuestra propia psique. A largo plazo, vivir bajo esta distorsión puede llevar a una vida llena de resentimientos y malentendidos, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. Para Jung, el trabajo esencial en el proceso de individuación es reconocer y enfrentar la sombra. Este no es un proceso fácil ni placentero, ya que implica confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos negado durante mucho tiempo. Puede ser incómodo y doloroso admitir que tenemos deseos o impulsos que no encajan con la imagen que queremos proyectar. Sin embargo, es solo al aceptar nuestra sombra que podemos comenzar a vivir de manera más auténtica y libre. Una vez que comenzamos a integrar la sombra en nuestra vida consciente, su poder sobre nosotros disminuye. En lugar de actuar de manera inconsciente o proyectar nuestras sombras en los demás, podemos tomar decisiones más conscientes y equilibradas. Esto no significa que nos volvamos perfectos o libres de defectos, sino que aceptamos nuestra naturaleza humana en su totalidad, con todas sus complejidades y contradicciones. El proceso de integrar la sombra es continuo y nunca termina del todo. Siempre habrá nuevos aspectos de nuestra psique que necesiten ser reconocidos y aceptados. Sin embargo, cuanto más avanzamos en este proceso, más auténticos y completos nos volvemos. Jung creía que solo al integrar tanto nuestras luces como nuestras sombras, podemos acercarnos a la totalidad, el verdadero objetivo de la vida. Esta totalidad no es lo mismo que la perfección, es una aceptación profunda de todas las partes de nosotros mismos, lo bueno, lo malo y todo lo que hay entre ambos. El sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, en la sociedad moderna, a menudo se nos enseña a evitar el sufrimiento a toda costa. La publicidad, las redes sociales y la cultura popular nos dicen que el objetivo de la vida es ser feliz, estar siempre contentos y evitar cualquier tipo de dolor o incomodidad. Pero Carl Jung veía el sufrimiento desde una perspectiva completamente diferente. Para él, el sufrimiento no solo era inevitable, sino necesario para nuestro crecimiento psicológico y espiritual. El sufrimiento, según Jung, nos obliga a detenernos y reflexionar. En los momentos de dolor, cuando nuestras vidas parecen haberse desmoronado o cuando nos enfrentamos a una crisis profunda, somos desafiados a mirar hacia adentro. Estos momentos de crisis nos empujan a cuestionar quiénes somos, qué es lo que realmente valoramos y cuáles son las creencias fundamentales que guían nuestra vida. Sin el sufrimiento, es fácil quedar atrapados en una vida superficial, persiguiendo placeres inmediatos sin reflexionar profundamente sobre nuestro propósito o significado. Jung creía que las crisis y los momentos de sufrimiento nos ofrecen una oportunidad única para conectarnos con aspectos de nuestra psique que de otro modo permanecerían ocultos. Por ejemplo, una persona que atraviesa una crisis de identidad después de una ruptura sentimental o una pérdida puede descubrir aspectos de sí misma que antes no conocía. Tal vez se dé cuenta de que había estado reprimiendo emociones importantes o que sus elecciones en la vida no estaban alineadas con sus verdaderos valores. Estas revelaciones pueden ser dolorosas, pero también ofrecen una oportunidad para el crecimiento y la transformación. El sufrimiento también es una puerta de entrada a lo que Jung llamó el proceso de individuación. A través del sufrimiento, nos vemos obligados a confrontar nuestras sombras, esas partes de nosotros que preferimos ignorar o reprimir. En momentos de crisis, esas sombras pueden salir a la superficie, ya sea en forma de emociones intensas, sueños perturbadores o patrones de comportamiento destructivos. Aunque este proceso puede ser incómodo,
es precisamente en estos momentos cuando tenemos la oportunidad de integrar esas sombras en nuestra vida consciente, avanzando en el camino hacia la totalidad. El sufrimiento, en este sentido, no es algo que deba ser evitado o temido, sino algo que debe ser aceptado como una parte esencial de la vida. Jung creía que el sufrimiento nos enseña lecciones importantes sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la existencia. Nos muestra que no somos seres unidimensionales, sino complejos, llenos de contradicciones y conflictos internos. Al aceptar el sufrimiento y aprender de él, podemos alcanzar una mayor sabiduría y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento deliberadamente o que debamos disfrutarlo. En cambio, Jung nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad para el autoconocimiento y la evolución personal. Cuando dejamos de resistirnos al dolor y comenzamos a aceptar lo que nos está enseñando, podemos encontrar una nueva forma de vivir, una que esté basada en la autenticidad y el crecimiento interior, en lugar de en la búsqueda superficial de la felicidad. Uno de los elementos más importantes que Carl Jung resaltó en su enfoque hacia el crecimiento personal es la aceptación y comprensión del conflicto interno. En nuestra vida diaria, tratamos de evitar los conflictos a toda costa, ya que los consideramos incómodos, frustrantes o dolorosos. Sin embargo, Jung veía los conflictos internos de una manera radicalmente diferente, no como obstáculos que deben eliminarse, sino como oportunidades para el crecimiento y la integración personal. Estos conflictos internos son, en muchos sentidos, motores esenciales del proceso de individuación. ¿Qué es exactamente un conflicto interno según Jung? En términos simples, ocurre cuando dos partes opuestas de nuestra psique chocan. Esto puede manifestarse de diversas maneras. El deseo de libertad personal frente al miedo a lo desconocido, la necesidad de éxito profesional frente al deseo de autenticidad, o el impulso hacia el amor y la intimidad frente al temor a la vulnerabilidad. Estas contradicciones internas son comunes y universales, pero muchas veces preferimos ignorarlas o reprimirlas porque nos resultan difíciles de manejar. Sin embargo, según Jung, estos conflictos no deben verse como problemas a evitar, sino como señales de que estamos en un punto crucial de desarrollo. Cada conflicto interno es una oportunidad para comprender mejor quiénes somos y para integrar partes de nosotros que están en desacuerdo. En lugar de tratar de silenciar o reprimir estos choques internos, Jung nos invita a explorarlos activamente. A través de la reflexión, el análisis de sueños y el trabajo interior, podemos comenzar a desentrañar las raíces de estos conflictos y descubrir qué es lo que realmente nos está afectando. Un ejemplo clásico de conflicto interno es el enfrentamiento entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. La mayoría de nosotros tenemos una máscara o persona que mostramos al mundo exterior, la imagen que creemos que los demás esperan de nosotros. Esta máscara puede incluir características como ser exitoso, seguro de sí mismo, amable, competente, etc. Sin embargo, detrás de esta máscara existe nuestro verdadero ser, con todas sus vulnerabilidades, miedos e inseguridades. Este ser auténtico a menudo se ve eclipsado por la persona que tratamos de proyectar, lo que genera un conflicto interno constante. Al ignorar este conflicto, corremos el riesgo de vivir una vida en desacuerdo con nuestras verdaderas necesidades y deseos. El conflicto interno no desaparece simplemente porque lo evitemos. De hecho, si no lo enfrentamos, tiende a manifestarse de manera más destructiva, como ansiedad, depresión o comportamientos compulsivos. Es por eso que Jung creía firmemente que el conflicto es una parte esencial del crecimiento. Al enfrentarlo, comenzamos a integrar las diferentes partes de nuestra psique en un todo más coherente y auténtico. El conflicto también es un motor de cambio. Jung señalaba que la tensión entre fuerzas opuestas dentro de nosotros es lo que impulsa la transformación. Al igual que el proceso alquímico, donde los elementos opuestos se combinan para crear algo nuevo y puro, los conflictos internos, cuando se trabajan conscientemente, pueden conducir a una nueva forma de ser. En lugar de destruirnos, los conflictos nos fortalecen, porque nos obligan a reevaluar nuestras creencias,
a redefinir nuestras prioridades y a crecer más allá de nuestras limitaciones. Jung no sugirió que resolver estos conflictos fuera algo sencillo. A menudo, el proceso de confrontar y trabajar con nuestros conflictos puede llevar tiempo y ser profundamente incómodo. Sin embargo, también es liberador. A medida que integramos partes de nosotros mismos que estaban en desacuerdo, comenzamos a sentirnos más completos y en paz. El trabajo con el conflicto no es algo que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo a lo largo de la vida. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas contradicciones internas que enfrentar. Pero cada vez que aceptamos y trabajamos con estos conflictos, damos un paso más hacia la individuación. Finalmente, Jung nos recuerda que el conflicto no es sinónimo de fracaso. En una sociedad que valora la armonía superficial y la felicidad constante, el conflicto se ve a menudo como un signo de debilidad o de error. Sin embargo, Jung sostenía que el conflicto es natural e inevitable en el proceso de crecimiento personal. En lugar de temerlo, deberíamos verlo como una oportunidad para evolucionar y transformar nuestras vidas. El conflicto es una parte esencial de la vida humana, y solo a través de su enfrentamiento podemos alcanzar un estado más profundo de paz y autocomprensión. Carl Jung introdujo la idea de la proyección como uno de los mecanismos más comunes y menos comprendidos de la psique humana. Según Jung, cuando no somos conscientes de ciertos aspectos de nosotros mismos, especialmente aquellos que forman parte de nuestra sombra, tendemos a proyectarlos en los demás. En lugar de aceptar estos aspectos incómodos, los vemos en otras personas, creyendo que son los demás quienes poseen estas características, no nosotros. La proyección es una defensa psicológica que todos usamos en algún momento de nuestras vidas. Imagina que, por ejemplo, alguien se molesta fácilmente con personas que considera egoístas, criticándolas constantemente por pensar solo en ellas mismas. Sin embargo, lo que esta persona no se da cuenta es que, en realidad, el egoísmo que percibe en los demás es un reflejo de su propio egoísmo reprimido. En otras palabras, lo que vemos en los demás puede ser un espejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos. El problema con la proyección es que nos impide reconocer y aceptar nuestras propias sombras. En lugar de enfrentarnos a nuestros defectos, deseos oscuros o emociones reprimidas, los desplazamos hacia el mundo exterior. Esto no solo distorsiona nuestra percepción de los demás, sino que también nos impide trabajar en nuestro crecimiento personal. Mientras sigamos proyectando nuestros problemas internos en los demás, no podremos avanzar en el proceso de individuación. Jung creía que el primer paso para superar la proyección es volverse consciente de ella. Esto no es fácil, ya que la proyección ocurre de manera inconsciente, y a menudo es difícil reconocer que lo que estamos criticando en otros es, en realidad, un reflejo de nosotros mismos. Sin embargo, a través del trabajo interior, como la reflexión personal, la terapia o el análisis de sueños, podemos comenzar a identificar cuándo estamos proyectando. Por ejemplo, si te encuentras juzgando a alguien de manera desproporcionada o sintiendo una emoción muy intensa hacia otra persona, podría ser útil preguntarte si estás proyectando algo de ti mismo en esa persona. La proyección también afecta nuestras relaciones. Cuando proyectamos en los demás, no los vemos como son realmente, sino a través del filtro de nuestras propias sombras. Esto puede generar conflictos innecesarios y malentendidos. Por ejemplo, en una relación de pareja, una persona podría acusar a su compañero de ser controlador, cuando en realidad es ella quien tiene miedo de perder el control en la relación. Este tipo de dinámicas pueden ser destructivas, ya que impiden una comunicación abierta y honesta. Jung sostenía que, al trabajar con la proyección, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras proyecciones, comenzamos a integrar esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Este proceso de integración nos ayuda a ser más completos, ya que dejamos de vernos como perfectos y aceptamos que somos seres complejos, con luces y sombras. Al aceptar nuestra sombra, podemos vivir de manera más auténtica y menos reactiva. Superar la proyección no es un proceso rápido ni fácil. Requiere una voluntad constante de autoobservación y autocrítica. Además,
No se trata de eliminar la proyección por completo, ya que siempre habrá partes de nosotros que no querremos ver. Sin embargo, cuanto más conscientes nos volvemos de nuestras proyecciones, menos poder tienen sobre nosotros. En lugar de reaccionar automáticamente a lo que vemos en los demás, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué me dice esto sobre mí mismo? En última instancia, el trabajo con la proyección es una parte fundamental del proceso de individuación. Nos ayuda a asumir la responsabilidad de nuestros propios defectos y emociones en lugar de culpar a los demás por lo que nos molesta. Al hacerlo, nos liberamos de la necesidad de controlar o manipular nuestro entorno para sentirnos bien y comenzamos a vivir de manera más plena y consciente. Este es un paso crucial hacia la integración de nuestra sombra y hacia el crecimiento psicológico que, según Jung, es el verdadero objetivo de la vida. Uno de los aportes más revolucionarios de Carl Jung a la psicología fue su concepto del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente personal, que está formado por experiencias individuales y recuerdos reprimidos, el inconsciente colectivo es un depósito universal de experiencias, símbolos y patrones de comportamiento que compartimos todos los seres humanos. Estos patrones universales, que Jung llamó arquetipos, están presentes en todas las culturas y épocas y constituyen la base de nuestra psique. Los arquetipos no son ideas aprendidas o recuerdos personales, sino formas universales que habitan en el inconsciente colectivo y que influyen profundamente en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Algunos de los arquetipos más conocidos incluyen el héroe, el sabio, la madre, el niño, el mentor, entre otros. Estos arquetipos se manifiestan en mitos, leyendas, historias religiosas y de manera más sutil en nuestros propios sueños y fantasías. Lo interesante de los arquetipos es que, aunque no siempre somos conscientes de ellos, juegan un papel fundamental en la forma en que experimentamos el mundo. Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa la búsqueda de superación personal y el enfrentamiento de desafíos. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un obstáculo importante en nuestra vida, nos conectamos inconscientemente con este arquetipo, lo que nos da la fuerza y el valor para seguir adelante. Del mismo modo, el arquetipo de la madre puede manifestarse en nuestra relación con nuestra propia madre, en cómo cuidamos a los demás o incluso en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Jung creía que los arquetipos tienen un poder inmenso para influir en nuestro comportamiento y nuestras emociones, y que al conectarnos conscientemente con ellos, podemos acceder a una fuente profunda de sabiduría y guía interior. Este proceso de conexión con los arquetipos no ocurre de manera automática, sino que requiere un trabajo consciente. A través del análisis de sueños, la meditación y la reflexión profunda, podemos comenzar a identificar qué arquetipos están activos en nuestra vida y cómo están influyendo en nuestras decisiones y comportamientos. El arquetipo del héroe, por ejemplo, a menudo surge en momentos de crisis personal. En situaciones donde debemos enfrentarnos a un reto importante o superar un obstáculo, el héroe interior nos impulsa a actuar con valentía y determinación. En nuestras vidas cotidianas, podemos ver este arquetipo en acción cuando tomamos decisiones difíciles o cuando luchamos por alcanzar una meta importante. Aunque no siempre somos conscientes de su influencia, el arquetipo del héroe está presente en cada desafío que enfrentamos, guiándonos hacia la superación personal. Otro arquetipo fundamental es el del sabio, que representa el conocimiento, la sabiduría y la introspección. En momentos de reflexión profunda o cuando estamos buscando orientación en nuestra vida, podemos conectarnos con el arquetipo del sabio, que nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y a tomar decisiones más conscientes. Este arquetipo no solo está presente en figuras religiosas o filosóficas, sino también en los momentos en que nosotros mismos buscamos respuestas a preguntas importantes o intentamos comprender el sentido de nuestras experiencias. El inconsciente colectivo y los arquetipos también juegan un papel crucial en el proceso de individuación. A medida que avanzamos en el camino hacia la totalidad, comenzamos a integrar no solo nuestras experiencias personales, sino también estos patrones universales que están profundamente arraigados en nuestra psique. Conectar con los arquetipos nos ayuda a comprender que no estamos solos en nuestra lucha por encontrar significado en la vida.
sino que formamos parte de una corriente más amplia de experiencia humana compartida. Jung también creía que el inconsciente colectivo y los arquetipos tienen un impacto profundo en nuestra creatividad. Los artistas, escritores y pensadores a menudo se inspiran en estos símbolos universales que emergen de manera natural en su trabajo. Las historias míticas y los símbolos religiosos que vemos repetidos a lo largo de la historia humana son expresiones de estos arquetipos universales que viven en el inconsciente colectivo. Trabajar con los arquetipos no solo nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino que también nos conecta con una fuente más profunda de sabiduría universal. Al reconocer los arquetipos que influyen en nuestras vidas, podemos tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Además, este proceso nos ayuda a ver nuestras luchas y desafíos no como problemas individuales, sino como parte de una experiencia humana compartida que ha existido durante miles de años. Para Carl Jung, los sueños no eran simplemente imágenes o historias aleatorias que ocurren mientras dormimos. Los consideraba una ventana directa a las profundidades de nuestra psique y un canal por el cual el inconsciente se comunica con la mente consciente. Los sueños, según Jung, son el medio a través del cual podemos acceder a los elementos más ocultos y reprimidos de nuestro ser, esos que son difíciles de confrontar en la vida cotidiana. Además, los sueños nos brindan la posibilidad de observar cómo los arquetipos y símbolos del inconsciente colectivo se manifiestan en nuestras vidas. A diferencia de Sigmund Freud, quien creía que los sueños eran simplemente una manifestación de deseos reprimidos o conflictos sexuales no resueltos, Jung veía los sueños como mucho más complejos y ricos en significado. Para él, los sueños no solo reflejan aspectos reprimidos de la psique individual, sino también patrones universales que forman parte del inconsciente colectivo. Los símbolos que aparecen en nuestros sueños pueden conectarnos con arquetipos profundos, como el héroe, la sombra o el sabio, los cuales pueden guiarnos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Uno de los aspectos más fascinantes de los sueños es su naturaleza simbólica. Los sueños rara vez son literales. Utilizan símbolos y metáforas que representan aspectos ocultos de nuestra psique. Por ejemplo, soñar con una casa puede representar nuestro sentido del yo o nuestra mente, y diferentes habitaciones de esa casa pueden simbolizar aspectos ocultos o reprimidos de nuestra personalidad. Soñar con agua puede simbolizar emociones profundas o el inconsciente, mientras que una figura oscura o monstruosa podría representar nuestra sombra, esas partes de nosotros que no hemos integrado o reconocido. Los símbolos en los sueños a menudo son personales, pero también pueden tener significados universales, conectados con los arquetipos del inconsciente colectivo. El análisis de los sueños es una herramienta fundamental en el proceso de individuación, ya que nos permite acceder a esas partes de nosotros que permanecen fuera de nuestra conciencia diaria. Jung creía que los sueños no solo revelan aspectos reprimidos de la psique, sino que también nos ofrecen orientación y sabiduría sobre cómo podemos avanzar en nuestro camino hacia la totalidad. A través de los sueños, podemos obtener una perspectiva más amplia de nuestras luchas internas y comprender mejor los desafíos y conflictos que enfrentamos en la vida cotidiana. Jung también introdujo el concepto de los sueños compensatorios, que son aquellos que actúan como un equilibrio o corrección a nuestras actitudes conscientes. Si en la vida cotidiana estamos reprimiendo ciertos sentimientos o adoptando una postura unilateral, los sueños pueden compensar esa actitud mostrándonos el lado opuesto. Por ejemplo, una persona que se considera muy controlada e irracional podría tener sueños caóticos o emocionales que le muestren aspectos de sí misma que ha ignorado. Estos sueños compensatorios nos ayudan a equilibrar nuestra psique y a tomar decisiones más equilibradas y conscientes. El proceso de trabajar con los sueños, según Jung, requiere paciencia y un enfoque abierto. No se trata de interpretar los sueños de manera literal ni de buscar significados inmediatos, sino de explorar sus símbolos y reflexionar sobre su significado personal y arquetípico. A menudo, el significado de un sueño no es evidente de inmediato, pero al reflexionar sobre él y relacionarlo con nuestra vida consciente,
podemos obtener una mayor comprensión de lo que el inconsciente está tratando de comunicarnos. Además de los símbolos individuales que surgen en los sueños, Jung creía que los sueños a menudo contienen guías internas o figuras que nos ayudan a orientarnos en el proceso de autoconocimiento. Estas figuras pueden tomar la forma de un mentor, un anciano sabio o incluso un animal que nos guía a través de paisajes oníricos. Estas figuras son manifestaciones de los arquetipos y nos ofrecen una visión más profunda de nuestro camino personal. Ignorar los sueños, por tanto, es perder una oportunidad valiosa para conocernos mejor y para conectar con nuestro inconsciente colectivo. Los sueños, entonces, son una parte esencial del trabajo interior y del proceso de individuación. Jung recomendaba llevar un diario de sueños como una herramienta práctica para profundizar en el autoconocimiento. Al registrar y reflexionar sobre nuestros sueños, podemos comenzar a identificar patrones recurrentes, símbolos importantes y temas que el inconsciente está tratando de mostrarnos. A través de este trabajo, podemos integrar aspectos reprimidos de nuestra personalidad y avanzar hacia una mayor totalidad. El trabajo con los sueños no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica que nos conecta con las profundidades de nuestra alma. Jung creía que al explorar los sueños, podemos acceder a una fuente de sabiduría interior que no está disponible en nuestra vida consciente. Esta sabiduría puede guiarnos en momentos de crisis, ayudarnos a tomar decisiones importantes y ofrecernos una visión más clara de quiénes somos y hacia dónde vamos. En última instancia, los sueños son un portal hacia el inconsciente y nos ofrecen una oportunidad única para avanzar en el proceso de individuación. Carl Jung definió el concepto de individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en el ser completo que está destinada a ser. Este no es un proceso sencillo ni lineal, sino un camino lleno de desafíos, contradicciones y momentos de profunda introspección. La individuación, según Jung, es el verdadero objetivo de la vida, y no se trata de alcanzar la perfección o una felicidad constante, sino de integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas aquellas que hemos reprimido o ignorado. El viaje hacia la individuación comienza con la confrontación con el yo y la aceptación de nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que preferimos no ver. Sin embargo, la individuación no se detiene ahí. También implica integrar aspectos de nuestra psique que van más allá de lo personal, como los arquetipos del inconsciente colectivo. Este proceso de integración es lo que nos lleva a la totalidad, un estado en el que estamos en paz con todas las partes de nosotros mismos, tanto las buenas como las malas, las conscientes y las inconscientes. Uno de los aspectos clave de la individuación es el reconocimiento de que no somos entidades fijas ni inmutables. A medida que avanzamos en la vida, cambiamos y evolucionamos. La individuación implica estar en un estado constante de autodescubrimiento, adaptándonos a las circunstancias cambiantes de nuestra vida y aprendiendo de nuestras experiencias. En lugar de resistir el cambio, Jung nos invita a verlo como una parte natural de nuestro crecimiento y a abrazarlo como una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. El proceso de individuación también nos lleva a confrontar las polaridades dentro de nuestra psique. Jung creía que todos tenemos aspectos opuestos dentro de nosotros, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional. La individuación no se trata de elegir uno de estos aspectos sobre el otro, sino de integrar ambos en una totalidad coherente. Por ejemplo, una persona que se identifica fuertemente con lo racional puede necesitar integrar más de su lado emocional e intuitivo para lograr una mayor totalidad. Este proceso de reconciliación de los opuestos es lo que Jung llamó coincidentia oppositorum, o la coincidencia de los opuestos. La individuación no es un proceso que se complete en un solo momento o etapa de la vida. Es un viaje que dura toda la vida y que implica un compromiso continuo con el autoconocimiento y la autointegración. A medida que envejecemos, nos enfrentamos a nuevos desafíos y oportunidades para integrar partes de nuestra psique que anteriormente no habíamos reconocido. La individuación es, en este sentido, un proceso dinámico y en constante evolución
que nos impulsa a seguir creciendo y aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Jung también creía que la individuación tiene un componente espiritual profundo. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la totalidad, nos conectamos no solo con nuestra psique individual, sino también con algo más grande que nosotros mismos. Esto puede manifestarse como una conexión con el inconsciente colectivo, con los arquetipos universales o con una experiencia de lo trascendente. En este sentido, la individuación no es solo un proceso psicológico, sino también un proceso espiritual que nos lleva a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. Además, la individuación no significa convertirse en una versión mejorada de uno mismo en términos superficiales, como alcanzar más éxito, riqueza o reconocimiento. En cambio, se trata de aceptar la plenitud de lo que somos, con todas nuestras complejidades, contradicciones y vulnerabilidades. Jung sostenía que muchas personas pasan la vida persiguiendo ideales externos, como la fama o el poder, sin darse cuenta de que estos no les proporcionarán la plenitud que buscan. La individuación nos aleja de estas metas externas y nos lleva hacia una búsqueda interna de autoconocimiento y autenticidad. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, comenzamos a experimentar una mayor sensación de paz interior y aceptación. Esto no significa que la vida se vuelva libre de problemas o sufrimientos, sino que estamos mejor equipados para enfrentarlos desde un lugar de comprensión y equilibrio. La individuación nos permite vivir de manera más auténtica, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Este es el verdadero objetivo de la vida, según Jung. No ser felices todo el tiempo, sino ser completos. Carl Jung desarrolló una visión de la espiritualidad que va mucho más allá de las estructuras religiosas tradicionales, explorando una dimensión profunda del ser humano que está intrínsecamente relacionada con su psicología. Para Jung, la espiritualidad no era simplemente una cuestión de adherirse a una religión organizada o seguir rituales específicos. Más bien, consideraba la espiritualidad como una necesidad humana fundamental para encontrar sentido y propósito en la vida, vinculada estrechamente al proceso de individuación y al descubrimiento de lo que él llamaba el sí mismo, es decir, nuestra totalidad psicológica. La diferencia clave en el enfoque espiritual de Jung radica en cómo lo conectaba con el inconsciente y los arquetipos del inconsciente colectivo. Desde su perspectiva, los símbolos y experiencias espirituales que han perdurado a lo largo de la historia de la humanidad, tales como los mitos religiosos, las figuras divinas y los rituales, son manifestaciones de los arquetipos universales que viven en nuestro inconsciente colectivo. Estos arquetipos ofrecen un marco para que las personas exploren las grandes preguntas existenciales, tales como el significado de la vida, el propósito y la muerte. Para Jung, la espiritualidad tenía una función curativa. Creía que la religión, entendida en un sentido profundo, podía proporcionar a los individuos una estructura para relacionarse con su inconsciente y, en última instancia, alcanzar una mayor integración psicológica. Los símbolos religiosos, al igual que los mitos y los sueños, servían como puertas de acceso a la mente inconsciente, facilitando un diálogo con las fuerzas psíquicas internas. De hecho, una de sus críticas a las visiones más reduccionistas de la psicología, como la de Freud, era que se enfocaban demasiado en los aspectos patológicos de la mente humana, dejando de lado las funciones elevadas y espirituales de la psique. La espiritualidad, según Jung, no tiene que estar vinculada necesariamente a una religión institucionalizada. Aunque muchos experimentan lo sagrado a través de su religión particular, Jung insistía en que lo importante era la conexión individual con lo trascendental, con ese otro que se manifiesta a través de símbolos, sueños y experiencias místicas. Esta conexión espiritual también puede encontrarse fuera de las religiones tradicionales, en experiencias personales profundas, en la naturaleza o en el arte. Uno de los conceptos más influyentes que Jung introdujo en relación con la espiritualidad fue el de la función trascendente. La función trascendente es el proceso por el cual el consciente y el inconsciente se integran, dando lugar a una nueva conciencia más elevada y equilibrada. En el proceso de individuación,
Este paso es crucial porque nos permite resolver conflictos internos y encontrar una forma de vivir que esté en armonía tanto con nuestro mundo interno como con el externo. La espiritualidad, en este sentido, actúa como un puente entre estas dos dimensiones, proporcionando un espacio donde los opuestos pueden reconciliarse. Además, Jung fue particularmente crítico con la creciente muerte del espíritu que percibía en el mundo moderno. Consideraba que la humanidad había perdido contacto con sus raíces espirituales, lo que contribuía a un estado general de alienación, ansiedad y vacío existencial. La creciente dependencia de la ciencia y la razón había llevado a muchas personas a rechazar las experiencias religiosas o espirituales como irracionales o supersticiosas, desconectándolas de una fuente esencial de sentido y orientación. Este rechazo del mundo espiritual, según Jung, tenía consecuencias psicológicas profundas, ya que privaba a las personas de los símbolos y rituales que antes les ayudaban a enfrentar el sufrimiento, la muerte y los misterios de la existencia. En lugar de ver la religión y la espiritualidad como meros consuelos frente al miedo a la muerte o el sufrimiento, Jung creía que ambas cumplían una función psíquica vital al ofrecer una estructura simbólica para lidiar con lo desconocido. En su obra Psicología y Religión, por ejemplo, abordó cómo los símbolos religiosos han desempeñado un papel crucial en la integración de la mente consciente e inconsciente a lo largo de la historia, proporcionando un sentido de coherencia en tiempos de crisis personal y colectiva. Uno de los conceptos más innovadores que introdujo en este ámbito fue el de sincronicidad, la idea de que ciertos eventos están conectados no por relaciones de causa y efecto, sino por su significado simbólico o espiritual. Jung observó que las personas a menudo experimentan coincidencias significativas, especialmente en momentos de crisis o transformación personal, y creía que estos eventos eran manifestaciones de un orden mayor en el universo, uno que conecta nuestras vidas personales con un sentido más amplio de significado. La sincronicidad, según Jung, es una forma en que el inconsciente se comunica con nosotros, mostrándonos que nuestras vidas no están desconectadas del mundo, sino profundamente interrelacionadas con el flujo de eventos y fuerzas más allá de nuestro control. En resumen, la espiritualidad, para Jung, no era un conjunto de dogmas externos, sino un proceso profundamente personal de integración y autoconocimiento. A través de la conexión con los símbolos espirituales y el inconsciente colectivo, las personas podían encontrar un sentido de significado y propósito que iba más allá de los confines de la vida cotidiana. Esta búsqueda de lo espiritual es, en última instancia, un componente esencial del proceso de individuación, ayudándonos a integrar las dimensiones más profundas y trascendentales de nuestra psique y a vivir de manera más plena y auténtica. Jung veía la espiritualidad como una respuesta al vacío existencial y al sufrimiento, no como una forma de escape, sino como un camino hacia la totalidad. Tras haber explorado las distintas facetas del pensamiento de Carl Jung, queda claro que su visión de la vida y el ser humano desafía las nociones comunes que prevalecen en la sociedad moderna. Para Jung, la vida no está aquí para hacernos felices, al menos no en el sentido superficial que la cultura contemporánea a menudo promueve. La idea de que la felicidad es el propósito máximo de la existencia nos desconecta de la realidad profunda y compleja de lo que significa ser humano. Jung nos invita a un cambio radical de perspectiva. La vida está aquí para hacernos completos, y este proceso implica aceptar tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. La búsqueda de la totalidad, o la individuación, es el verdadero viaje de la vida. A través de este proceso, aprendemos a integrar todas las partes de nuestra psique, incluidas las que nos resultan incómodas o dolorosas, como nuestra sombra y nuestros conflictos internos. Este camino hacia la totalidad no es fácil ni cómodo. Está lleno de desafíos, sufrimiento y momentos de crisis. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de oscuridad cuando tenemos la oportunidad de crecer y transformarnos. Jung nos muestra que la vida es, en esencia, un proceso continuo de aprendizaje y evolución. A medida que enfrentamos nuestras sombras,
comprendemos los arquetipos que moldean nuestras vidas y exploramos los símbolos que emergen en nuestros sueños, nos acercamos cada vez más a nuestro verdadero ser. Este viaje no nos promete una felicidad constante, sino una mayor comprensión de quiénes somos y de cómo podemos vivir de manera más auténtica. El sufrimiento, lejos de ser algo que debemos evitar a toda costa, es una parte esencial del crecimiento. A través del dolor y el conflicto, nos vemos obligados a cuestionar nuestras creencias y a enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. Este proceso puede ser incómodo, pero es fundamental para nuestro desarrollo. La felicidad, en el sentido junguiano, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de vivir en armonía con todas las partes de nuestra psique, aceptando tanto nuestras luces como nuestras sombras. La espiritualidad, en este contexto, juega un papel crucial. No se trata de adherirse a una religión o dogma específico, sino de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de encontrar significado y propósito en el caos y la incertidumbre de la vida. Los símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo nos ofrecen una forma de comprender el misterio de la existencia y nos guían en nuestro camino hacia la totalidad. La espiritualidad, entonces, no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentarla con mayor profundidad y sabiduría. En resumen, para Carl Jung, la vida no está aquí para hacernos felices en el sentido superficial de la palabra. En lugar de perseguir una felicidad constante, Jung nos invita a aceptar el sufrimiento, el conflicto y la oscuridad como partes esenciales de nuestro crecimiento y transformación. Al hacerlo, podemos avanzar en el proceso de individuación y acercarnos cada vez más a la totalidad. Este es el verdadero propósito de la vida, no ser feliz todo el tiempo, sino ser completo.